nuestro invitado siguiente, que es el congresista Edward Málaga Trillo, que es naturalmente político, porque es miembro de nuestro Parlamento, pero sobre todo es un científico, es un biólogo, lo hemos visto batiéndose por una visión científica del COVID. Señor Málaga Trillo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Fernando Mávila, buenos días. Hemos aprendido de lo que hemos vivido, los horrores que hemos vivido durante la pandemia del COVID, y estamos comportándonos con rapidez y con eficiencia, en este caso, frente al dengue. La respuesta es obvia, Fernando, categóricamente no, no hemos aprendido. Quisimos creer que habíamos aprendido porque hemos repetido hasta el cansancio, se ha repetido en medios hasta el cansancio lo que falló durante la crisis del COVID y no vemos una mejora en la respuesta. Estamos respondiendo de una manera muy similar, estamos tratando el dengue como si fuese solamente un tema hospitalario y no un tema que requiere habilidades multidisciplinarias, investigación, ciencia, en fin, la concurrencia de otros sectores, urbanismo y vivienda, manejo de agua, clima, predicciones meteorológicas, porque todo esto tiene que ver con el cambio climático. No hay un abordaje integral al problema y eso es lo mismo que pasó con la COVID. ¿De qué estamos hablando en el sector salud? Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de atención, no estamos hablando de pruebas moleculares de detección masivas, baratas, que es lo que debió ya mejorarse después del COVID. En fin, no, definitivamente no hemos aprendido. Yo no creo tampoco que haya el liderazgo necesario en el sector salud. Es un problema endémico al Ministerio de Salud, que no haya liderazgos, que los comités de expertos sean siempre las mismas personas, los maestros de quienes están en el poder, en este caso cuestionados por el vacuna-gate. En fin, hay una serie de problemas. Se está refiriendo a la comisión, a este comité de expertos que ha designado el Ministerio de Salud. Correcto. Dentro de los cuales se encuentran 2 médicos que están comprendidos en esa investigación. Así es, que más allá de su trayectoria prestigiosa y sus habilidades como investigadores, hay un tema ético detrás, ¿no? Es como lo de Vizcarra, básicamente. Uno toma un camino, toma una decisión en la vida y no hay vuelta atrás. No es que eso se borra con otros actos. Y definitivamente hay muchísimos expertos. Ustedes han tenido aquí a Mariana Leguía, está la doctora Teresa Ochoa, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia. En fin, hay suficientes personas con grandes trayectorias, grandes capacidades de investigación y una perspectiva internacional que nos pueden ayudar en esto. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Parece una suerte de argolla, parece una suerte de club de los sabios médicos que, bueno, básicamente nos han llevado ya a un desastre en el COVID. ¿Qué cosa es lo que no estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer para evitar que el tema del dengue pueda adquirir una gravedad aún peor? Bueno, Fernando, la respuesta compleja yo se la dejo a los epidemiólogos, a los especialistas en salud pública. De hecho, en este comité hay algunos de ellos. Pero en general, en materia de política pública, lo que yo siempre estoy tratando de dar a entender, el punto por el que yo abogo es el abordaje científico, ¿no? Y en este caso, muy aparte de las consideraciones del virus, de su biología molecular, del ARN, de la transmisión, de las cepas, en fin, de todo ese tema que ya ustedes han cubierto, yo creo que hay un punto que se está descuidando muchísimo y es la relación entre cambio climático y los cambios de patrones de enfermedades. Si cambias la temperatura, si cambias la humedad, si cambian los patrones de clima, van a cambiar también los patrones de distribución de los mosquitos, por ejemplo. Y esto ya se sabe, ya la situación del dengue viene empeorando en los últimos 20 años. Se ha multiplicado creo que por 5 o 6 el número de personas afectadas en el mundo en los últimos 10 años. En fin, hay una serie de indicadores que nos dicen que el cambio es real. No es que solamente, como han escuchado quizás, pasó Yaku por aquí, se empozó el agua y por eso tenemos dengue y ya pasará. Señores, esto es un tema de mediano y largo plazo que tenemos que abordar con la necesaria prospectiva. Tenemos que estar preparados para que no solo el dengue, sino la Zika, la chikungunya y otras enfermedades tropicales tengan posibles brotes epidémicos en el futuro. ¿Y cuáles serían las primeras acciones que usted te recomendaría a tomar de cara a ese plan de largo plazo, pero atendiendo la urgencia que se ha presentado ahora con el caso específico del dengue? Mira, en el caso de salud, lo inmediato, por supuesto, es, como dicen los médicos, salvar vidas, atender pacientes, resolver el tema hospitalario, pero también tenemos que abordar, al igual que con el COVID, el tema de la transmisión. Quizás se subvalora el aspecto de que, claro, como es la transmisión a través de un mosquito y no respiratorio, entonces hay menos riesgo, ¿no? Tendría que picarte un mosquito. Pero los humanos infectados son aquellos que si se acercan a humanos que no están infectados, si les pica un mosquito y traslada el virus,
están incrementando las posibilidades de que esa persona se infecte. Entonces, hay un tema de estudiar también la dispersión, la epidemiología, cómo se manejan las poblaciones que están cercanas a focos infecciosos, cómo migran, cómo se mueven. No hay un trabajo estadístico, no hay un trabajo informático que nos diga cómo manejar ese movimiento de poblaciones. Tampoco haya una conciencia de la gravedad de la enfermedad. Es decir, cuando estalla la pandemia del COVID, la gente decía, me da COVID y puedo morir. Hoy dice, bueno, me da dengue, pero no me va a matar el dengue. El número, digamos, o el porcentaje de mortalidad es mucho menor, por lo menos a partir de los números. Es un problema que hayamos relativizado la gravedad de las enfermedades después de haber vivido esta pandemia tan grave, ¿no? Nada es tan grave como la COVID, pero definitivamente el dengue te puede matar. Y como también ya se ha explicado, es un tema de infecciones sucesivas. La primera infección suele ser moderada, pero si te pesca una segunda infección por otra cepa, otra familia del virus, la probabilidad es muy alta de que tengas dengue hemorrágico y te mueras. No hay cura, no hay tratamiento, hay paliativos solamente, entonces la situación es grave. Y un punto adicional es que nadie ha estudiado, deberíamos estar investigando en este país que sufrió la mayor tasa de muertos por COVID en el mundo, deberíamos estudiar cuáles son los efectos de tener una población que ha sido diezmada por el COVID recibiendo una nueva infección. Es decir, la acumulación de infecciones y el efecto sobre el sistema inmune también es un tema que amerita atención de la salud pública. Vamos a ir a una pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con el congresista y biólogo Eduard Málaga Trillo, y le preguntaremos en particular por qué se está fumigando tan poco, porque a diferencia del COVID acá se puede fumigar y es eficaz, pero no vemos que se haga mucho. Nos contestará, por favor, doctor Málaga Trillo, después de la pausa. Infección mucho más limitado es el mosquito, no es como con el COVID-19 que nosotros respirando podíamos contagiar, o espacios cerrados o las manos mal lavadas, es solamente un mosquito. Entonces la pregunta importante es cómo hacer para neutralizar al mosquito, y lo que conocemos que se aplica es la fumigación, pero no estamos viendo en el Perú que haya mucha fumigación. ¿Qué propone usted? ¿Qué se puede hacer para eliminar a nuestro enemigo biológico principal en este caso, que es el mosquito Aedes de Egipto? Fernando, la fumigación con insecticidas es un tema ya anacrónico, no es una solución del siglo pasado. Yo citaría al doctor Juan Celis, que ha explicado muy bien por qué los insecticidas no son tan efectivos, no han solucionado el problema, no lo han erradicado. Y de hecho también hay que tomar en cuenta que los mosquitos desarrollan resistencia contra los pesticidas. Entonces, finalmente vas a tener cepas cada vez más resistentes, así como los microbios y los antibióticos. Y no es como dice el exministro Ugarte, que ellos tienen una cierta inteligencia. Me pareció escucharle decir eso anoche, y desarrollan esta resistencia. Es un tema de evolución darwiniana. Pero digamos, el punto básico es que la biotecnología nos ha dado soluciones más sofisticadas, más efectivas, que no estamos aprovechando porque, por ejemplo, tenemos un rechazo a todo lo transgénico. Y hay mosquitos transgénicos que han sido desarrollados en otros países, son aplicados ya por la CDC, por ejemplo, en donde tienes la mutación de un gen de fertilidad que hace que ese mosquito, cuando lo introduces al medio silvestre, se va a cruzar con aquellos mosquitos que acarrean el virus y van a impedir que su progenie se reproduzca. Es decir, van a neutralizar el crecimiento poblacional y van a evitar que ese mosquito se propague y crezca. Entonces, con una simple mutación, con trabajos que hoy en día son sencillos de hacer, podríamos estar combatiendo de manera natural, sin contaminar el medio ambiente, sin crear resistencia. Porque son transgénicos. Sí, pero son genes, no son químicos. Pero ¿y por qué no se hace? Porque tenemos un rechazo, una tendencia como sociedad a todo lo que es transgénico. Por ejemplo, para los cultivos y la agricultura hay una moratoria, lo sabes, 20 años de moratoria que se ha extendido por 10 años más, porque no se escucha a la ciencia, porque se cree que este es un tema básicamente ideológico, una vez más el problema izquierda-derecha, y que, en fin, si estás del lado de los transgénicos, estás en contra de las comunidades campesinas, y eso no puede ser así, nos juega en contra, porque en el caso del mosquito del dengue podríamos porque estar... hay muchos científicos que consideran que es un riesgo real que haya agricultura transgénico, porque no tenemos el tiempo suficiente para saber qué impacto puede tener sobre la salud. Hay muchos científicos que no piensan como usted. Y hay muchos más que piensan como yo, Fernando, y además hay décadas de falta de evidencia que no se ha encontrado. No significa que es ausencia, por cierto, pero hasta ahora no aparecen evidencias concretas de que hayan daños al medio ambiente ni daños a las personas ni a otros animales. La transferencia no implica ese riesgo. Y además, si tengo
tengo que responder ese punto, hoy en día hablar de transgénicos ya también es un tema obsoleto porque hay otras tecnologías, como por ejemplo la edición genética o el CRISPR-Cas, que ganó el premio Nobel hace un par de años, donde ya no introduces nada foráneo, sino que simplemente modificas lo que está dentro del propio genoma. Esa tecnología produce los mismos y efectos más potentes incluso, tampoco lo estamos aprovechando. Hace un par de días tuvimos estamos muy lejos de eso, ¿no? No estamos muy lejos de eso, Mávila, porque no tenemos que desarrollar esa tecnología, tenemos que aplicarla. Cuando desde mi laboratorio en Cayetano Heredia trabajamos en pruebas de detección COVID, usamos esa tecnología CRISPR-Cas, no es que la desarrollamos ni la inventamos, sino que la aplicamos. Está publicada en artículos y si tienes investigadores suficientemente capaces, la van a poder desarrollar acá. En el INIA, pues solo para cerrar el tema, hemos tenido sesión de ciencia, sesión de cambio climático para ver cómo afrontan ellos este problema. No tienen como prioridad trabajar el tema de biotecnología, transferencia genética, ese tema, porque hay este rechazo de la sociedad. Sin embargo, ellos podrían estarlo haciendo. Entonces, necesitamos una política nacional que priorice la aplicación de estos temas, de estas tecnologías y que también eduque a la población porque no es definitivamente un riesgo para la naturaleza. ¿Qué puede hacer la población? Usted nos ha explicado muy bien lo que debería hacer la ciencia y de qué manera se debería incorporar, pero ya, aterrizando el problema a cómo están las cosas hoy, ¿qué puede hacer el poblador de a pie con estos conocimientos? Lo que puede hacer el poblador de a pie es escuchar a los médicos, a los infectólogos, a los epidemiólogos, que tienen recomendaciones muy claras. En principio, no relativizar el impacto que tiene el dengue, como decíamos antes. No relativizarlo porque si bien no es el COVID, te puede matar si es que tienes una infección recurrente a la segunda o tercera, puede ser dengue hemorrágico y no hay cura para ello. Pero además quiero decir, referirme a lo que dije de escuchar a los médicos, porque el problema en este momento principal, ya que estamos metidos en una fase más avanzada de la epidemia, es evitar los contagios, es que las personas que estén infectadas, que sean diagnosticadas, se aíslen por un tiempo para no dar pie a que el mosquito las pique y pique a otra persona saludable, cuidar el tema de los reservorios de agua, son consejos generales que ya hemos escuchado y que tenemos que repetir hasta el cansancio. Muchas gracias por su presencia acá y por recordarnos que hay que tener más ciencia y menos prejuicios. Hemos comprendido el mensaje, veremos si se aplica y consultaremos en la OMS si está de acuerdo con las tecnologías que usted preconiza. Vamos a consultar ese punto. Muchas gracias, doctor Edward Málaga Trillo, y ojalá que lo escuchen no solamente los científicos, sino sus compañeros de la Comisión de Cambio Climático, que parece estar de espaldas a la realidad del clima. Muchas gracias y muy buenos días. Son ya las 9:28. Vamos a una pausa y continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP. Oye,